Sé que dentro de equipos incorrectos tengo el software que ya está caducado, obsoleto, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer nada más es repetir acá para que me reconozca el sistema. Y de aquí puedo ir poniendo varios problemas, subproblemas pequeños. Entonces ahora sí me voy a estadística, herramientas de calidad y causa-efecto. Entonces esto también el Minitab me guarda todo lo que yo estoy trabajando. Sé que dentro de mediciones tengo un problema, ¿no es cierto? Dentro de mediciones tengo este subproblema. Me voy a este subproblema donde que justamente es en equipos incorrectos, ¿no es cierto? Que me aparece. Señalo en las causas, en las causas, ¿sí? Y voy a ingresarle el software incorrecto, o obsoleto, perdón. ¿Sí? Y entonces pongo aceptar. Y finalmente aceptar. Y me ha generado, ¿sí? el, el diagrama de causa-efecto de Ishikawa. ¿Sí? Entonces, bien, de hecho, como cualquier otra gráfica, estas puedo irles editando también dando doble clic, ahí puedo cambiar los nombres, etcétera, letras, puedo ponerle en muchos de los casos hasta colores, ¿sí? Puedo poner colores, etcétera, etcétera, eso ya es la presentación. Ahora, ¿cuál es la importancia del Minitab para trabajos de investigación, tesis, etcétera? Que todas las gráficas y todos los datos que me arroja el Minitab son de alta resolución, no se pixelan. Entonces, muchos de los trabajos en tesis a veces es el problema, que ustedes trabajan en algo, le pegan en el Word y se pixela y queda feísimo, no saben cómo arreglar eso, ¿no es cierto? Entonces, tienen que hacer las gráficas de acá. Hacen las gráficas de aquí, vamos a ver que les sale de los diagramas de dispersión, las curvas, histogramas, todo lo que necesitan en una tesis. Nada más que le pasan todos los datos que tienen del Excel al Minitab. Y les salen las gráficas y estas gráficas sí no se pixelan. De hecho aquí, si yo le doy clic derecho, me dice agregar gráfica a informe. O copiar también esta gráfica o copiar gráfica también. ¿Sí? O enviar gráfica a Microsoft Word. Entonces está concatenado. Me va a dar gráficas de alta resolución. Eso es lo importante. Y eso, de hecho, cuando ustedes le dan el zoom a los trabajos suyos, no se pixelan. Cuando le pegan estas gráficas, no se van a pixelar nunca. Entonces, eso es lo bueno de Minitab. ¿Sí? O hay otro programa también, este se llama LaTeX, pero ese ya es como programación, que también les recomiendo en un momento que lo aprendan a manejar. ¿Sí? Entonces, bien, ahí le van guardando estos diagramas que vamos viendo. Yo lo voy a cerrar. Entonces, estos problemas pueden existir un sinnúmero de problemas, de igual manera como el Excel es hacia abajo completamente varios casilleros. Entonces, en el trabajo, ¿qué van a hacer? Van recopilando todos los problemas que se van dando de acuerdo a las 6 M's que tenga la empresa. Y en algún momento luego lo pasan al Minitab. ¿Y qué es lo que hacen? Es irse a la herramienta estadística y les va a dar el diagrama causa-efecto. Luego del diagrama causa-efecto, ¿para qué me servía? Justamente luego iba concatenando cuáles eran los más importantes y de esos podía hacer un Pareto, ¿no es cierto? Para luego ver con cuáles comienzo a trabajar de mejor manera para optimizar o mejorar nuestra empresa. Entonces, bien, vamos viendo. Ahora vamos a trabajar otra herramienta. Estamos en la introducción del Minitab, pero vamos trabajando con las herramientas de una vez, ¿no es cierto? Que aprendimos. Acá, aquí van a dar en archivo. Recuerden que el Minitab tiene una base de datos que algunas empresas en el transcurso de su vida organizacional
han ido subiendo para que sirva de ejemplo para otras empresas o para el área educativa, ¿sí? Entonces, en algunos Minitab estará en abrir proyecto o en nuevo. En mi caso está en abrir hoja de trabajo, ¿sí? Se pueden ir a abrir hoja de trabajo y les tiene que salir esta pantalla, ¿sí? Donde que justamente, ¿qué es lo que me interesa? Este icono de acá abajo, que me dice buscar en carpeta de datos de muestra de Minitab. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Entonces le doy clic en este. Y bueno, aquí está un sinnúmero de bases de datos, de ejemplos, de encuestas, de ensayos. De hecho, aquí me gustaría que practiquen para los días de la prueba. Aquí hay un sinnúmero de bases de datos. ¿Sí? La prueba es solo en computadora, en Excel y en Minitab, nada más. Entonces vamos viendo el nombre de archivo con el que vamos a trabajar, con el que vamos a hacer un diagrama de Pareto. Van a poner, le ponen, aplastan, es el EJA-cal, EJA-cal.mtw. Los que tienen en inglés me parece que es... No me acuerdo. Sí. Dice EJA-agrega una copia del contenido en este archivo al proyecto actual y le ponen aceptar. ¿Sí? Me aparece ya la base de datos. Justamente es una base de datos porque para hacer esta base de datos son datos de una empresa que ya se abre otra ventana, efectivamente, una nueva ventana con los datos. Ahora bien, en esta base de datos de esta empresa, bueno, manejaba dos empresas. La una me habla justamente esta parte de acá hasta el C10, todo lo que está a mi izquierda, me habla justamente de una fabricación de los velocímetros de motocicletas, ¿sí? Y en el otro me parece que es la pintura, la parte de la pintura, ¿sí? De las motocicletas. Entonces, bien, tengo una base de datos y yo necesito saber, por ejemplo, de los velocímetros, cuáles son los causales. Aquí me da, puedo ver un poco más, un poco rápido cuáles pueden ser los causantes, ¿no es cierto? Pero recuerden que esto está concatenado con las fallas, con los turnos, porque hay 3 turnos, el peso, los rechazos, etc. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy nuevamente a estadística, porque está dentro de estadística, dentro de las herramientas de calidad. Y aquí dice diagrama de Pareto, ¿sí? Entonces, yo para hacer este análisis del velocímetro, ¿qué es lo que voy a analizar? Puedo hacer varios análisis, ¿no? Con los datos, porque son correlacionales entre ellos. Pero yo voy a analizar los defectos que existen, por ejemplo, los defectos que dice tornillos faltantes, clip faltantes, ¿sí? Cable desconectado, pernos, piezas incompletas, etc. Yo quiero saber cómo estos defectos están relacionados con el número de conteos o la frecuencia o la concurrencia con lo que pasó esto, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a, en los defectos, justamente, por eso es bueno, siempre va a haber un defecto, ¿no es cierto? Y va a haber una frecuencia o unas variables. Por eso cuando hagan sus tablas en Excel, ya cuando estén trabajando, siempre pongan el defecto, las causas y los defectos, ¿no es cierto? Y también en qué termina esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a analizar con defectos, voy a poner acá y busco defectos, doble clic. Y acá, frecuencia, obviamente lo voy a analizar con los conteos, porque la frecuencia me dice cuán frecuente ocurrió cada uno de estos problemas. Por ejemplo, de los tornillos me dice 274. Esa es una frecuencia.